Hola, me presento. Mi nombre es Carla Denise Itlari Balapaz. Soy alumna de la Universidad del Sur en Playa del Carmen, en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Este es el proyecto final de la asignatura de Historia de Relaciones Internacionales 2 y en este caso hablaremos de las conclusiones políticas, económicas y sociales de la Primera Guerra Mundial. Entremos en contexto. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico concentrado en Europa que dio inicio el 28 de julio de 1914 para finalizar el 11 de noviembre de 1918. Este conflicto fue una de las más sangrientas, pero ahora sí, vayámonos a las conclusiones sociales, políticas y económicas. Tomando en cuenta este punto, empezaremos con las conclusiones sociales. Esto quiere decir de que ponemos en primer punto las pérdidas humanas, que esto llegó a más de 10 millones de fallecidos y 20.000 millones de heridos. Las bajas de los combates eran de personas pertenecientes. De haber terminado con las conclusiones sociales sobre las pérdidas humanas, como se mencionaba, los efectos en la salud y la gran pérdida de la generación completa, pasaremos a las conclusiones políticas. Aquí destaca una enfermedad en el año 1914 que fue una epidemia de piojos que mató a más de 20.000 personas. Esto provocó la pérdida de una gran generación, es decir, que los soldados al concluir la guerra ya no podían seguir y continuar con su vida normal por las diversas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. De haber terminado con las conclusiones sociales sobre las pérdidas humanas, como se mencionaba, los efectos en la salud y la gran pérdida de la generación completa, pasaremos a las conclusiones políticas. En este caso, a pesar de que todas las naciones confiaban en que los acuerdos alcanzados después del conflicto se restablecería la paz mundial sobre las bases estatales, pero las condiciones impuestas promovieron un conflicto aún más atractivo. Los imperios centrales aceptaron los 14 puntos elaborados por el presidente Wilson como fundamento de los imperios centrales aceptaron los 14 puntos elaborados por el presidente Wilson como fundamento del armisticio. Los imperios centrales aceptaron los 14 puntos elaborados por el presidente Wilson como fundamento, esperando que los aliados los adoptaran como referencia básica en los tratados de la paz. Estas fueron una serie de propuestas realizadas el 8 de enero de 1918 por el presidente estadounidense para crear nuevos objetivos bélicos defendibles moralmente para la Triple Entente. Estos fueron una serie de propuestas realizadas por el presidente, como se había dicho, estadounidense Wilson, para nuevos objetivos bélicos defendibles moralmente para la Triple Entente. La mayoría de la parte de las potencias aliadas acudieron a la Conferencia de Versalles con la determinación de obtener indemnizaciones en concepto de reparaciones de la guerra equivalentes al costo total de la misma, con la determinación de obtener indemnizaciones y repartirse los territorios y posesiones de las naciones derrotadas según los acuerdos secretos. Durante las negociaciones de la paz, el presidente Wilson insistió. Un punto clave es que durante las negociaciones de la paz, el presidente Wilson insistió que la Conferencia de la Paz de París aceptara su programa completo, organizado en 14 puntos, pero finalmente se desistió
de su propósito inicial y se centró en conseguir el apoyo de los aliados para la formación de sociedades y se centró en el apoyo de los aliados para la formación de la sociedad de naciones. Es así que las potencias vencedoras permitieron que se incumplieran ciertos términos establecidos en los tratados de la paz de Versalles, lo que provocó el surgimiento del militarismo y un nacionalismo agresivo en Alemania y desórdenes sociales en una gran parte de Europa, pues rechazaban los cambios de la posguerra. Un punto muy destacante de la Primera Guerra Mundial fue la pérdida o el fin de las monarquías y de algunos imperios, como lo son 4 de ellos especialmente: el imperio austrohúngaro, el ruso, el alemán y el otomano. Pues gracias a este suceso dio paso a la creación de nuevas naciones, asimismo a la recuperación de la independencia de otras. Continuando con las económicas, en este caso se producen grandes avances tecnológicos como también científicos con fines bélicos, lo que trajo como consecuencia más muertes y más destrucción. Es decir, que gracias a esto se crearon nuevas armas y formas de trabajo en las fábricas. Asimismo, con base a lo económico, los países beligerantes tuvieron una crisis económica, ya que la guerra representó un coste de 186 millones de dólares para esos países. Una de las conclusiones que hasta ahora podemos notar es de Estados Unidos y Japón, el centro de la economía mundial, ya que esto giró a su entorno durante la Primera Guerra Mundial porque fueron países menos afectados por la guerra, lo cual ellos dos se convirtieron en una potencia económica y militar, porque fueron los principales suministradores de producto en sustitución a los europeos. Ya para concluir con las consecuencias o las conclusiones de la Primera Guerra Mundial, políticas, económicas y sociales, vamos con el último punto de una conclusión que nos quiere decir de que esta guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, no dio fin o no resolvió los conflictos que los otros pensaban de que se quería resolver. Por lo contrario, los enfatizó y gracias a eso, 20 años después, se dio a cabo la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no quiere decir de que esta guerra no haya tenido beneficios. Es por eso que la Primera Guerra Mundial, también como otras guerras, ha influido mucho en nuestra actualidad. Es decir, que, digamos, gracias a esta guerra existen ahora regímenes democráticos, donde pues a comparación de antes, donde estaba como que un régimen y estaba marcado de esa manera, ahora ya hay algunas posibilidades, no muchas, pero hay algunos pequeños cambios los cuales diferencian los regímenes de los anteriores. Y pues ese sería como que un punto a reconocer de esta guerra, pero como bien dije, esta guerra no solucionó todos los conflictos que pensaron que se iban a solucionar. Y bueno, de mi parte es todo sobre las consecuencias y más que nada las conclusiones económicas y políticas, también las sociales de la Primera Guerra Mundial. Gracias.